El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que el administrador de riesgo, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo. Una institución realmente entregada con ancho ánimo, con ejemplaridad y modestia de todo buen cristiano a esa obra de salvar vidas y combatir una enfermedad tan catastrófica como es el cáncer en una zona rural que es Villa González y sus subzonas aledañas. Esa es una institución que opera en Villa González, pero es una institución de servicio. Si una gente es de La Canela y llega a Villa González, usted puede estar seguro que le van a dar servicio. O si es de Navarrete y llega a Villa González, también le van a dar servicio. Es decir, es una institución para atender las necesidades de los más pobres de esa zona. 809-443-8010. Bueno, es muy difícil que uno rehúya hablar de política en un programa de esto, aunque el tema es derivable o debatible más luego, en otra oportunidad donde las cosas estén ya un poco más vivas, que las llamas estén más diríamos más caliente, con mayor intensidad de calor y de avivamiento, de soplo, de soplarle aire, como se dice, del soplo de aire, de avivar las llamas. Cuando las llamas se avivan, y entonces, pues, los efectos dañinos o las consecuencias son mayores. O
como se dice también, cuando comienza a arrojarse el combustible electoral a esa llama. Ahí las cosas se complicarían más o se aclaran. Las instituciones tienen que clarear sus cuentas. Tienen que clarearlas porque hay que actuar con claridad. Hay que actuar realmente con autocrítica y corregir los errores y asumir las responsabilidades, porque si no, pierden su efectividad como institución. El PLD tendrá que seguir inmerso en todo esto porque hay, como se dice en el lenguaje tabernario, hay dos gallos de pelea que no pueden estar en un rejón si no tienen dueños que puedan, diríamos, evitar que esos gallos peleen. Los gallos de calidad en un solo rejón pueden pelear, siempre, pueden evitar el pleito, siempre y cuando, no evitar el pleito, sino que el pleito sea lo menos dañino posible, o lo menos grave posible. Y se echan, como se dice en el argot de los galleros, embotados, es decir, se le tapan las espuelas con las que ellos se pueden hacer daño, esas son sus armas. Y entonces el pleito no pasa de picotazos y aletazos, como se dice. El PLD hoy tiene una situación que sigue siendo de pronóstico reservado, como se dice, porque el mal ahora mismo está en que hay una resistencia por parte del equipo que está en el gobierno de aceptar lo que negoció en el 15, en el 2015. Porque lo que hay escrito ahí fue negociado en el 15. Lo que hay en la Constitución fue negociado en el 15. Y el grupo de íntima y sentida amistad del presidente parece que no quieren, diríamos, comprender o no quiere aceptar lo que se negoció. Generalmente, cuando hay un equipo de gobierno que se interesa en el continuismo o en la continuidad, en este caso sería en el continuismo porque la continuidad viene siendo casi una necesidad cuando diríamos, cuando se presenta una necesidad, un estado de necesidad nacional, sigue la continuidad. En Estados Unidos hubo continuidad en el periodo de Franklin Delano Roosevelt. ¿Por qué? Porque hubo una necesidad nacional. La Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, bueno, meter a Estados Unidos en unas elecciones en medio de un conflicto del nivel que se estaba jugando en Europa, era una locura. Entonces esa administración siguió, eso es la continuidad. Ahora, cuando usted quiere imponer el continuismo, solo el continuismo se pone saltando realmente las barreras que se han establecido para eso. Realmente, por eso en la época de Balaguer, cuando a Balaguer le decían continuismo, Balaguer, no, yo no tengo continuismo. Aquí hay continuidad. ¿Por qué? Porque Balaguer en el 70, y lo hemos explicado nosotros muchísimas veces aquí, en el 70 Balaguer decía a sus íntimos, pero ¿a quién yo le entrego esto? Pues yo no puedo entregar el poder. Yo no le puedo entregar el poder a una mangue loco que andan ahí diciendo que, y voceando y vociferando revolución y tiro, y que tiene que aparecer otro coronel. Esas cosas no se pueden. Después que usted va estabilizando un país como estaba un país que estuvo expirante, muerto prácticamente, o por lo menos en coma, como estaba la República Dominicana en el año 1966, humeante todavía de las cenizas de la guerra. Una intervención y al mismo tiempo una población desmotivada, un empresariado colapsado, un Estado debilísimo.
realmente recuperar aquello era un momento de necesidad nacional. En medio de toda aquella resistencia armada, incluso de grupos que entendían que la revolución era un cese lo que había, pero que había que seguir combatiendo a Balaguer con las armas que se le combatió a los americanos y a San Isidro, a las tropas de San Isidro. Y esas cosas tuvieron que ir cambiando porque había una dinámica, el país comenzó a respirar, comenzó a salir de su estado comatoso y la República Dominicana emprendió su etapa de desarrollo en medio de toda aquella resistencia, repito, de una izquierda revolucionaria, levantisca, una oposición súper crítica y diríamos una oprobio oposición. Y en medio de todo eso, el país comenzó a caminar. Entonces ahí se justificaba la continuidad, pero más. Ahí no hubo que estropear la Constitución continuamente. Esa es la diferencia con el continuismo. Cuando usted quiere imponer sobre la base del poder o del soborno o de la artimaña o del contubernio, usted quiera mantenerse en el poder, sobre todo en un partido democrático que tiene que atender el juego democráticamente y ejercerlo con fines de que usted pueda justificarse. En el 15 ni siquiera se hizo elección interna. Es decir, fueron una primaria cerradísimas la que hubo en el 15, en el 15. La primaria más cerrada, porque fueron tan cerradas que el grupo del presidente dijo, no vamos reelección por reelección y todo el mundo queda reelegido o por lo menos repostulado. Ahora, ¿ustedes creen que eso se puede hacer ahora? No se va a poder hacer ahora. Y el presidente es consciente de eso. Dos de ese entorno de íntima y sentida amistad, dos personajes del gobierno muy relevantes, porque gente, diríamos, brazo izquierdo y derecho del presidente, han hablado en esta semana. José Ramón Peralta habló que se expresó en términos que uno no esperaba que lo hicieran, porque realmente José Ramón parece que da algunas pistas de que tiene juicio político, pero ayer parece que no pudo soportar y se fue un poco hacia justificar un estado de dictadura si Leonel Fernández optara por un cuarto periodo con intermitencia, señores, es con intermitencia. Eso no, Leonel Fernández no se está reeligiendo, porque si fuera así, entonces es una imposición. Pero hay que someterlo al voto y a contraponerlo a una oposición que dice a la oposición que ellos van a ganar. Es decir, Leonel Fernández, si va como candidato, no iría de robo, ni la oposición va a tener también un candidato de peso que le va a hacer, diríamos, contrapeso a la oposición. Pero no es un atraco, como se dice o se quiera decir. No, es una nueva oportunidad de someterse al criterio del elector, del voto. Eso no sería dictadura porque usted puede ir y volver al poder porque la señora Bachelet fue y volvió. Y Lula fue y se presentó en una reelección y Chávez fue a varias reelecciones. Y todo el mundo vio cómo se usaba el poder en Venezuela. Pero tenía que hacer elecciones y perdió plebiscito, lo perdió Chávez, porque se pierde desde el poder. Pues pregúntele a Hipólito Mejía, cuando usted hace un mal gobierno, usted pierde desde el poder. Entonces, e incluso Joaquín Balaguer perdió en el 78 su poder también. Después de 2 periodos de reelección y un periodo de elección, y perdió en el 78, en el tercer intento se fue de reelección. Es decir, que no hay ambiente de dictadura cuando usted se somete a la intermitencia. Ahora, ¿qué salvó a Balaguer? Joaquín Balaguer fue a unas elecciones en el 82 y compitió con el candidato más populista, con el candidato prácticamente inderrotable,
que era Salvador Jorge Blanco, que salió con unos números realmente, yo recuerdo que eso era como perder casi el tiempo Balaguer. Pero el gobierno del PRD fue tan frustrante, los gobiernos, todavía el de don Antonio la gente lo toleró un poco porque la misma muerte, el suicidio, pero fue un gobierno que además tuvo algún, diríamos, logro político, pero económicamente el país lo que cogió fue otro derrotero. Se le dio, como dice, otra oportunidad al PRD y Salvador Jorge Blanco llega al poder. Pero Joaquín Balaguer recuperó el poder, no como un reeleccionista, sino como un elector, como un eleccionista, vamos a llamarle así, como una elección desde abajo, luchando con un partido ya con 8 años en el poder, que era el PRD, una oligarquía de masa, como era el PRD, con discurso y con masa y con el poder, con todos los poderes, tenía el Senado y todo en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, pero desbarataron el poder. Dañaron el Congreso, se mataron uno con otro y se coló Balaguer. Balaguer gana, pero Balaguer no ganó con los resortes del poder, Balaguer ganó con los resortes de su propio liderazgo. Y gracias también a esos desvíos del PRD. Es decir, Balaguer se sometió a la prueba del liderazgo de verdad. Ahora, para el caso del presidente Danilo Medina, el presidente tendría que ir a un tercer periodo, a una segunda reelección, sobre la base de volver a un método que fue súper criticado en el 15, como fue de modificar la Constitución para beneficio de él. E igualmente, si pasara lo que pase ahora, si quisieren de nuevo hacer lo mismo, es la fealdad. Es decir, el presidente no es un mal candidato. Lo que hace un mal candidato al presidente es que tenga que forzar la Constitución, romper la Constitución de nuevo, desconocerla e incluso devaluar aún más sus propias palabras. Eso para que sus dos más conspicuos colaboradores, que son José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, que han dicho que el presidente es imbatible, que el presidente gana, que es el único que gana en primera vuelta, pero el problema no es que gane o pierda. No, ese no es lo que se está en discusión. Lo que está en discusión es que el presidente tenga que habilitarse sobre la base de ¿qué? De que no se usan los dineros del Estado. Entonces se delata más que entonces fue con el dinero de Odebrecht que se ganó en el 2016. Entonces es peor. Sería peor la justificación. ¿O quiénes fueron los que aportaron el dinero? Porque también si fue el sector privado que lo diga. O sea, esas son cosas que en vez de ayudar al presidente, lo que le hacen es más daño al presidente. Repito, el problema no es la candidatura de Danilo Medina. Danilo es un excelente candidato porque ha hecho un buen gobierno. Señores, aquí en el 12, el candidato a derrotar, hacía 8 años que hubo que sacarlo en forma pestosa del poder, que fue Hipólito Mejía. Se rehabilitó. ¿Quién lo rehabilitó? ¿El gobierno malo de Leonel Fernández o la debilidad del candidato del PLD? Habría tal vez que someterlo a estudio eso. El asunto fue que cuando el gobierno de Leonel Fernández comenzó a participar de verdad y dijeron vamos a ayudar a que Danilo salga presidente, Danilo ganó la presidencia de la República, siendo un candidato peor que lo que era Leonel hoy. Esa es la pura verdad. Ahora, el presidente y sus amigos íntimos no pueden caer ni en el resentimiento y en el gusanillo del agradecimiento que se convierte en ingratitud. Porque entonces no hay forma de que haya una avenencia allí. Me explico. El resentimiento fue tan fuerte en el 2007 con la pérdida de esa candidatura que el presidente se ha sentido tan mal con Leonel Fernández que esa cosa ni siquiera se borra con el apoyo que recibió Danilo Medina en el 12. Porque entonces si es así, la política aquí habrá, repito, que estudiar prehistoria para entender el presente y el futuro de la política dominicana. Porque todo el mundo entiende que si hubo
diríamos, una falta de respeto a Danilo Medina en el 7, porque él dijo que el Estado lo aplastó. Si él dice que eso pasó así y él estaba dolido, vamos, o dolorido por eso, pues entendía que en el 12 eso ya estaba, se había salvado esa situación, porque las evidencias fueron de darle un apoyo realmente tan espectacular que el propio Danilo Medina decía, esto si Leonel no hace esto, yo no gano la elección. Y le hizo una apología a Leonel Fernández, a su gobierno y a su equipo. Eso fue así. Entonces yo creo que ahora está actuando más que el resentimiento, el gusanillo del agradecimiento, porque el agradecimiento es tremendamente doloroso también, porque nada más incómodo para un individuo que la mortificación de un agradecimiento, porque es que tiene que pagarlo y eso es difícil pagarlo. Entonces, uno no quiere pensar que eso es lo que está pasando en el PLD con el presidente, porque el presidente entiende eso y está callado. Pienso yo que lo entiende. Ahora, que el presidente no quiere que Leonel sea candidato, según se especula, porque el presidente tampoco ha dicho nada de eso, ni ha hablado. Si se especula con eso, hemos dicho, eso sería jugar a trucutú, porque entonces va a pasar y ya aquí hay, diríamos, hay jurisprudencia sobre eso, con Salvador Jorge Blanco, que jugó a qué, a parar a Jacobo Magluta pensando que Balaguer era una antiguaya, acostumbrado Balaguer a la tolerancia, a la corrupción, y que Balaguer era un hombre que no le daba mente a nada de esas cosas. Señores, vino el tiburón al revés y Salvador de Blanco fue víctima de sus propias maquinaciones. Entonces, el presidente va a ir a jugar a las maquinaciones. Sería mucho riesgo, piensa uno. Realmente, no hay salida que no sea traumática para el continuismo. Repito, no hay ambiente para la continuidad. Que el presidente ha hecho el mejor gobierno de la historia, que es el mejor presidente de la historia del país. Entonces, como el presidente sabe que hay un instrumento constitucional que es un infranqueable, un antemural muy fuerte. Entonces, desde el principio, cuando nosotros dijimos aquí, ganando las elecciones el presidente, con un 62, bueno, el presidente, si quiere seguir ahí, tendrá que armar lo que obvió en el 15, armarlo para el 19, pero eso hasta lo escribimos, yo creo. Yo lo voy a buscar. Yo me voy a poner, yo voy a hacer como hace el doctor Marino Vinicio Castillo, a hurgar en sus archivos para buscar esa cosa, porque yo recuerdo que escribí de eso. Presidente, usted que tiene ese 62, aproveche ahora, pasen esa ley de los referendos para que usted se presente con referéndum. En el 19, que usted ponga los referéndums, el consultivo y el aprobatorio, porque es de la única forma que se puede justificar democráticamente la continuidad y no el continuismo. No se hizo. Ahora, si no se hizo y se piensa hacer lo que se hizo en el 15, que sepa el presidente Medina que no hay forma, porque hay un obstáculo que es el mayor. Leonel Fernández ha dicho que no hay marcha atrás. Y si no hay marcha atrás, quiere decir que esa batalla se echaría. Si no la echa, pierde la guerra y pierde esa batalla, Leonel Fernández. Se liquidaría como líder. Y ante su masa parecería un acto de pusilanimidad política. E incluso sería realmente descartarse como líder político y diríamos también su prestigio político se desmoronaría y terminaría en el hondón de la historia. Porque no puede, ya no puede el presidente. Entonces el presidente Medina sabe que el presidente Leonel Fernández está en eso. Ahora, las personas íntimas del presidente, apoyamos a Leonel si él es el candidato, tendrían que apoyarlo.
a menos que quieran poner palo en la rueda y jugar a Trucutú y Gusalina, como hemos dicho, y que le pasó a Salvador de Blanco. No pueden jugar a eso. Si es que el PLD quiere estar unido, tendrá que entender esa más. Que nosotros tenemos 24 votos, pueden tener 34 votos. Inclusive la de la vice la pueden tener en el comité político. El comité político ya es un órgano que no puede hacer nada. Porque el problema no es del PLD. El problema es de que Leonel Fernández tiene una candidatura montada con peso electoral. No necesariamente de PLDista, que de hecho tiene una gran parte del PLD que le sigue. Porque el PLDista, porque sea empleado público, no necesariamente es del candidato oficial. El señor César Prieto, que esos son los hechos que dañan diríamos, el perfil democrático de los gobiernos, se van dañando, se van perjudicando. El señor César Prieto es un señor que es del PLD, pero ¿qué pasa? Que él es un hombre sectario aparentemente. Él es el superintendente, creo, de electricidad y esa cosa. Pero una joven, una señora que le dicen ni que la condesa, parece que es PLDista, pero ella sigue a Leonel Fernández. Pues la señora la cancelaron porque ella sigue a Leonel. Cuando usted ve que en un partido que esté en el poder comienza a pasar eso, ya las cosas se van descomponiendo. Y eso nada más lo puede parar el propio presidente de la República. Que baje una orden y diga, señores, a la mente mía me lo protege. No era que estaban dirigiendo todo, pero dirigían en el gobierno de Leonel Fernández. Pues yo recuerdo muchísima de esa gente. El que menos tenía era su secretario. Y cobraba sus 60, 75, 80, 90 mil pesos, lo cobraban a gente de Danilo Medina. Es decir, que esas cosas comienzan a descomponer el partido y entonces hay mucha gente en el PLD que no necesariamente porque esté trabajando siente el deseo de votar por el presidente, puede tener su simpatía por Leonel Fernández, pero eso es el mismo partido, pues es su partido. Ningún danilista se puede poner bravo con un leonelista por eso, ni viceversa, ni los leonelistas, porque hay gente que seguirá al presidente y lo siguen, siempre lo han seguido. El comité político, que es tan vacilante o basculante, mejor dicho, porque eso es así, es un péndulo. Si el presidente Leonel, son todos de Leonel. Si el presidente Danilo, son todos de Danilo. Pero eso es un órgano realmente que ya perdió su encanto. ¿Qué importa que venga y diga, mire, nosotros ahí ganó la posición de Danilo Medina de 34-1? Que no es la proporción, pero vamos a imaginar una proporción 34-1 de los 35. Quieren que Danilo sea el candidato. Si Leonel Fernández dice ahí, yo no quiero que sea él y yo voy a competir, entonces se va a dividir ese partido porque no hay marcha atrás, dice Leonel Fernández. Es decir, Leonel Fernández no va a seguir cocinando con agua tibia, como hemos dicho aquí, porque el que cocina con agua tibia no come. Realmente esas declaraciones complican la vida. Pero al mismo tiempo, alguna gente la interpretan como que ya, por ejemplo, ese caso de Gonzalo, que trae el Nacional en primera página de Gonzalo Castillo, que ellos están dispuestos a apoyar a Leonel Fernández. Bueno, eso es como si dice, ya tiraron la toalla. Yo tengo la convicción, a lo mejor indemostrable, pero ¿quién soy yo? Dirán algunos que me escuchan o me ven en este programa, dirán, ¿y qué importa que lo diga Fermín? Bueno, alguien tiene que decirlo, porque estamos en una democracia muy plural, muy abierta, y cada quien opina y dice o especula, desde luego con respeto, de lo que cree que va a pasar. Yo sigo con la convicción, repito, a lo mejor indemostrable, de que el presidente no se va a presentar. Y lo he dicho por todos esos antecedentes que acabo de decir también ahí. Porque no hay un ambiente de necesidad nacional. Ahora,
si estuviéramos en un ambiente, diríamos, cataclísmico, hay una situación de destrucción nacional y entonces mandar a unas elecciones sería casi una imprudencia, porque el país estaría en una situación realmente de emergencia total, una conflagración mundial y tuviéramos todos estos países envueltos con un, qué sé yo, un derretimiento de los cielos, de los hielos del norte o del sur, y eso crea un problema de marino y oceánico que puede, qué sé yo, una situación tan anómala que obliga a una continuidad del presidente. Entonces, bueno, pues el país va a entender eso. ¿Para qué vamos a cambiar? Es mejor que se quede el que está ahí y se haga una reforma a la Constitución, mientras tanto, de donde se pueda hacer. Eso podría ser, pero eso no es la situación de hoy. Ni hay una situación de, diríamos, de acefalía, de un liderazgo capaz que pueda seguir, darle continuidad al Estado, realmente a la estabilidad de la nación. No estamos en ausencia de eso tampoco. Incluso hay gente muy experimentada que está ahí, porque es el caso de Leonel Fernández. Hipólito Mejía fue un presidente, claro, con unas lagunas realmente penosas, que uno sabe que no hay posibilidades de que el país vaya a superar situaciones realmente de dificultades económicas o políticas que se presenten, porque el hombre ya demostró que no tiene habilidades, no tiene esa destreza. Esas son las cosas que uno entiende que han obligado a que ya el presidente no puede seguir en eso, porque hemos dicho, en el 24 pasaría lo mismo. En el 24 el presidente o su gente van a decir lo mismo, el presidente con un silencio, cuando llegue el 24, casi ya las elecciones, lo mismo. Tiene que seguir el presidente porque ya no hay, se liquidó Leonel Fernández, Hipólito Mejía está jubilado, Abinader es un perdedor, en resumen ya no queda nadie. Entonces, ¿quién es que queda? Que sigue el presidente porque él es el más experimentado. Señores, eso es lo que va a pasar, y en el 28 lo mismo. Y en el 32 vendrá lo mismo. Y entonces, no hay forma de justificar el continuismo, ni la continuidad, porque no hay el estado de calamidad ni de necesidad nacional. Y entonces, por más que se diga, se quiere justificar, o se quiere llevar, o se quiere dejar la impresión de que solo se gana con el presidente, que Leonel Fernández no garantiza triunfo, como si Leonel fuera un improvisado o una persona que el único oficio que ha tenido es ser presidente de la República, imagínense, y si no lo ha sido, lo que son, se lo deben a él también. Imagínense usted cuál es la situación del liderazgo del PLD. Solamente es entender que las cosas tienen que ser como están planteadas. Y están planteadas en el mismo marco, ordenado distinto, porque los actores están en posiciones distintas. Pero es el mismo caso del 11. Y el presidente Medina tendrá que entender esa realidad, que es una realidad realmente racional, es la realidad lógica de la realidad. Y ante la lógica de la realidad no queda más que la aceptación de esa realidad, valga la redundancia. Vamos a la pausa y regresamos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido
para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bien, señores, estamos en un ambiente en el país de violencia que, bueno, todo el mundo ha hablado de eso. La violencia familiar, la violencia callejera, esa violencia, diríamos, delincuencial, todas esas vertientes de violencia. Pero esa violencia familiar, se ha hablado mucho y eso es bla, bla, bla y bla, bla, bla. Y se habla que hay que hacer y no se termina de hacer. Ese caso de Samaná, que pues yo quiero que los muchachos me pongan por lo menos las imágenes, porque el hombre es tan violento y tan vulgar y a la palabra que no se puede. Yo no quiero ponerla, pero fíjense, ese señor, bueno, fue filmado, grabado, dándole golpe a su esposa delante de los propios niños. Vean esa niña como salen huyendo, miren los niños. Una cosa increíble. Eso es lo que tiene, vamos a decir, que en el país no se puede negar que hay una situación de violencia en gente que yo he dicho, porque los profesionales no actúan así. Yo no he visto un médico dándole golpe a su mujer en esa condición. Ni he visto un ingeniero, ni un ingeniero agrónomo, ni he visto, ay, velome, mire, eso, abusando de la mujer y dándole golpe a la mujer delante de los niños. Ya está bien, ya la podemos quitar. Ya pueden quitar la imagen. Ese problema, vamos a ver,
me dirán, bueno, las mujeres no se atreven a ponerle una querella a ese salvaje, porque ese salvaje, lo primero que ella piensa es que ese mismo salvaje es el que busca la comida para la casa. Entonces esos niños que andan ahí son los hijos de ellos, me imagino, los nietos, no sé. La mujer recibe esas golpizas y se queda tranquila. Y un día el hombre la mata, porque eso es lo que se espera. Otras veces las mujeres van, ponen la querella. Las autoridades no le dan seguimiento. Y no le dan seguimiento muchas veces tal vez por eso, porque toda la mujer se arregla con el hombre. Y se pierde el contacto de la mujer con la autoridad que le tiene que brindar protección. O la fiscalía o la policía. Bien. Hay en este tiempo moderno de chips, se habla de todas estas modernidades, de estas especialidades, toda esta tecnología satelital y las comunicaciones. Yo creo que se podría buscar una solución por vía de estas herramientas tecnológicas de hoy, porque tal vez esa tecnología no le va a llegar a esa dama, a esa señora de allá en el campo. Pero hay personas, muchas mujeres amenazadas de golpe y amenazadas de muerte por los energúmenos con los que viven o conviven o llevan vidas concubinarias, no sé, o amoríos, qué sé yo. Que, por ejemplo, podría idearse, Manegonte que brega tanto con esas herramientas tecnológicas, o los ingenieros, unos ingenieros nocturnos que yo he visto que bregan con eso, Morrison y esos muchachos, que son muy activos en los medios de comunicación. Si puede haber una herramienta, por ejemplo, un aparato que las mujeres lo puedan llevar puesto, las mujeres que estén amenazadas, porque aquí hay presos que le ponen unos anillos aquí y le dan seguimiento a la fiscalía de su paso con un GPS, qué sé yo. Si es posible ponerle GPS a una mujer que esté amenazada con un dispositivo especial, que la mujer cuando tenga la amenaza del abusador pueda mandar una señal y la autoridad pueda sentir esa señal, ir en auxilio de esa mujer porque le da la localización y todo. Porque aquí se habla muchísimo de esas cosas, y no hay reos presidiarios que llevan eso puesto. Entonces, tal vez las mujeres amenazadas podría, no voy a decir que a nivel rural, tal vez así, pero a nivel de las ciudades y de pueblos grandes, que hay gente que puede incluso, creo yo, solventar esto. O el Estado o los propios, hay mujeres que tienen sus recursos para que le pongan un dispositivo especial y puedan avisar a la fiscalía, a la policía, de que mira, está en tiempo de agresión, en tiempo de que se le pueda avisar a una autoridad que le ayude, que le dé un GPS, qué sé yo, una localización y un aviso. Porque yo veo que hay casas que tienen sistemas de alarmas y esa alarma, usted paga por esa alarma y esa alarma hay un ladrón o alguien, un intruso que llegue a su vivienda, que usted no está ahí, quiere forzar una ventana o una puerta y eso activa una alarma que manda una señal a una compañía que da ese servicio y la compañía se desplaza inmediatamente a esa vivienda a ver qué es lo que ha pasado. Tal vez fue un gato o un perro, un animal que se quiso introducir o rozó algo de eso, qué sé yo, en un sensor y mandó esa señal, pero va a la compañía a dar servicio por una alarma. Yo creo que tal vez se le puede poner una alarma a las mujeres, yo no sé, pero habrá que buscar una fórmula para llegar a tiempo y evitar contratiempos, vamos a llamarle así. Señores, hoy yo vi un reportaje de los soldados que estuvieron en Irak. Y ese reportaje del listín es verdad, es correcto. Esos muchachos, muchos de esos soldados vinieron con muchos problemas, como son los soldados de la guerra. En Estados Unidos eso es por miles, de Vietnam y de Irak y de Afganistán han llegado con todos esos problemas. Esa es la pura verdad. No están exentos los nuestros, incluso con menos recursos, diríamos, de
atención psíquica para ellos. Ahora, el mayor daño que se le hizo a esos soldados, además de haberlo mandado, que es el daño mayor, haberle enviado a Irak a hacer un ridículo allí, porque ¿qué era lo que esa gente iba a buscar allí? Solamente por tener una autoridad aquí, venática, irresponsable, por querer ganarse un apoyo del norte para fines de una reelección vieja loca, sin ton ni son, y para congraciarse con el imperio, como le dijo él al propio Colin Powell, el presidente de nuestro país, que eso es una vergüenza, haberle dicho a Colin Powell, miren, nosotros somos sus vasallos, dígaselo al presidente que nosotros somos sus vasallos, sus lacayos, sus vasallos, no me acuerdo cómo fue, lacayos, algo así fue, los lacayos del imperio, somos nosotros. Una cosa realmente ridícula. Además de ese daño, ustedes saben lo que esos soldados, ¿verdad? Que me lo confesaron 2 soldados que vinieron de Irak a mí. Vinieron de Irak y ellos, el Departamento de Estado o el Pentágono o el gobierno norteamericano había ofrecido una ayuda económica para esos soldados, una especie de gratificación, un pago, una propina, vamos a llamarle así. Y esa propina que mandó el gobierno norteamericano se la robaron los organismos superiores militares, que me lo dijeron los militares a mí, los guardias me dijeron eso a mí. Hubo un dinero en dólares que se lo robaron en las Fuerzas Armadas, se cogieron el dinero y no se lo pagaron, según me dijeron algunos, porque también hay que decir verdad. Después que se fue ese desgobierno en ese momento, Paré Pérez, creo que el que fue ministro de las Fuerzas Armadas, le pagó a algunos, le pudo devolver alguna parte de esos compromisos, me dicen, algunos de ellos de los militares me dijeron eso, que le habían devuelto algo. Pero la mayor parte de ese dinero se lo robaron, se lo cogieron los superiores y no le entregaron el dinero a los soldados. Y eso le molestó más a los soldados todavía, porque fueron engañados no por los norteamericanos, fueron engañados por sus jefes dominicanos. Pero eso no lo dice hoy el periódico. Es probable que tal vez siga el trabajo y se puedan presentar otras entregas de ese trabajo. Porque ahí falta más información, me imagino yo, por la cantidad de problemas que esa gente tuvieron que enfrentar en tierra tan extraña y tan lejana como esa de Irak. Esa es la verdad. Y eso fue realmente catastrófico. Más de militares. Industrias militares. Cuidado con esas industrias militares. Señores, ese es el nuevo modelo que se diseñó en Cuba. Cuando Fidel Castro fue a Chile, vio la situación militar con respecto a Allende. Fidel Castro imprudentemente fue por una semana y se quedó un mes en Chile, dando tumbos y creándole una serie de problemas al régimen de Allende, que ya era un régimen que andaba con muchos problemas. No pudieron evitar que los militares con Pinochet le dieran el golpe a Allende. ¿Qué pasó después? Cuba rediseñó que los militares manejaran los negocios. En Cuba, Raúl Castro, sus hijos, su yerno y la familia Castro y sus íntimos, sus generales más íntimos, son los que dirigen las empresas, los militares de Cuba. Por tanto, son los ricos. Esa es la clase rica de Cuba, son los militares. En Venezuela pasó lo mismo. En Venezuela el control militar tiene el control industrial. Hay un complejo industrial militar que lo tienen los militares y por eso que no han derrocado a Maduro. Porque la mayoría de esa cúpula está secuestrada por la corrupción y el gangsterismo político y narcotráfico, todo ligado ahí. Se ha ligado con esas empresas y han
hecho del poder realmente un poder militar, económico militar. Inderrocable prácticamente el sistema. Ahora en República Dominicana, que estamos en democracia, pero uno no quisiera pensar que se entronice entonces un complejo militar, financiero, económico allí y se fortalezcan los militares de tal forma que después no debería sacarlos los militares. O que se rebelen los militares. Cuidado con esas industrias. Vi ya que el ministro hizo una industria en Bonao, ahora hay otra de que por Barahona, en Enriquillo, para producir botas y uniformes militares. ¿Desde cuándo eso? Ni siquiera la R. Trujillo. La FADO, que hacía las botas, y yo no sé quién le hacía los uniformes a los guardias, en la R. Trujillo. Esas cosas tienen esas similitudes. Cuidado con esas industrias militares. Trujillo tenía una industria de fábrica de armas, qué sé yo, una fábrica de armas, fábrica de botas, y entonces se consolidó el militarismo trujillista del trujillato, qué sé yo, familiar, se consolidó sobre la base de un complejo económico manejado por los militares trujillistas. Claro, era Trujillo el dueño de todo, pero cuidado con ese fortalecimiento industrial, militar, qué sé yo, porque eso lo que va a crear es más corrupción. Y más amor por el poder y por el Estado y los bienes del Estado. Cuidado con esas cosas, similitudes. Bueno, me queda un minuto y se lo voy a dedicar a la Barry Gold. Señores, la Barry dice que va a invertir $1.000 millones más. Pero ustedes recuerdan que cuando se hizo el nuevo acuerdo, quedaron de entregar ese acuerdo. ¿Y dónde está ese contrato? No sabemos. Gustavo Montalvo, que fue el que negoció eso, debe mandar o que la gente sepa qué fue lo que se negoció con Barry. Porque realmente, por lo menos yo no sé, yo no he visto nunca en la prensa que se haya detallado algún contrato. Pero más, hubo una empresa suiza que supuestamente iba a ser contratada para comprobar la inversión de esta gente, porque de la inversión de ellos, cuando ellos saquen su inversión es que va a cambiar la recepción de beneficios para el Estado. Pero eran de que 3.000 millones, ahora vi que son 3.600 millones de dólares la inversión. ¿Quién determinó por fin qué fue lo que invirtió esa compañía ahí para poder, porque ese contrato está atado a la inversión de ellos y a la recuperación de su inversión? Capital e intereses, sus costos. Es decir, cuando ellos recuperaran eso, es que el Estado va a comenzar a percibir beneficios importantes, el Estado dominicano. Pero por fin, ¿eso se logró determinar? ¿Sí o no? Gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.